Tenía el sol en la cara, las maletas a mis pies y 62 años de vida entera entregada a los demás. Ese día, de pie en el puerto de Veracruz, frente al crucero más hermoso que había visto en mi vida, creí que por fin era mi turno. Entonces vibró mi celular. Un mensaje de mi mamá. Tú no vas al crucero. Llevaremos solo a la familia. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí 5 veces esperando que las palabras cambiaran. No cambiaron. Levanté la vista. Y ahí estaban. En la cubierta del barco. Rafael. Patricia. Mis nietos. Sonriendo. Sin mirarme. O quizás, eligiendo no verme. Tomé mis maletas. Salí del puerto sin mirar atrás. Y en ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. No solo para mí. Para ellos también. La traición en el puerto tenía el sol en la cara, el viento salado en el cabello y la sonrisa de una mujer que finalmente, iba a vivir algo para ella. 62 años. Una vida entera entregada a los demás. Y ese día, de pie en el puerto de Veracruz, con mis maletas a los pies y el crucero más hermoso que había visto frente a mí, creí que era mi turno. Qué ingenua fui. Mi celular vibró. Un mensaje de Rafael. Mamá, ha habido un cambio de planes. Tú no vas al crucero. Llevaremos solo a la familia. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí 5 veces, esperando que las palabras cambiaran de significado. No cambiaron. Pero antes de continuar, ¿ya estás suscrito al canal? Escribe en los comentarios desde donde estás viendo esto. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa mañana, el puerto de Veracruz olía a salitre y a promesas. Familias por todas partes, abrazadas, riendo, tomando fotos. Yo también sonreía así, ansiosa, casi nerviosa de la emoción. Mi primer viaje en barco. A mis 62 años. No era un sueño grande. Era simplemente mío. Llevaba el protector solar en el bolso de paja. El sombrero de playa nuevo que tardé 3 semanas en elegir. 3 vestidos comprados especialmente para las cenas formales, porque quería verme bien, quería sentirme bien. La felicidad sencilla de una mujer que lleva décadas postergándose. Rafael llegaba tarde. Nada nuevo. Desde que se casó con Patricia, la puntualidad se había convertido en un lujo que ya no practicaba. Me senté en una banca cerca del área de embarque y esperé, observando a las familias que llegaban, unidas, cálidas, completas. Como pensé que sería la nuestra. Entonces vibró el celular. Mamá, ha habido un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Patricia prefiere que sea solo la familia. Te explicamos mejor cuando volvamos. Solo la familia. Solo la familia. Como si yo fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que lo crió sola, que trabajó en 2 empleos para que él pudiera ir a buenas escuelas, que lo abrazó cada vez que llegaba llorando después de perder un partido de fútbol. Levanté la vista. Y ahí estaban. En la cubierta superior del barco. Rafael, Patricia, y mis nietos Mateo y Julia. Sonriendo, señalando el horizonte, tomando fotos. No me vieron. O si me vieron y eligieron no verme. Patricia se acomodó el cabello rubio con esa sonrisa perfecta que siempre me hizo sentir pequeña. Rafael miraba su celular, probablemente verificando si yo ya había leído el mensaje. Mis manos temblaban. Tomé mis maletas. Salí del puerto sin mirar atrás. Sin una llamada. Sin una escena. Sin lágrimas, todavía. Esas vendrían después. El taxi me dejó en casa 40 minutos después. Entré al apartamento que antes me parecía acogedor y ahora olía a silencio y a abandono. Tiré el bolso sobre el sofá y fui directamente a mi oficina, al segundo cajón, a la carpeta azul. El contrato de la casa de Rafael. La casa que yo compré. Hace 5 años, cuando se casaron, yo les di el enganche. Yo firmé el crédito. Yo pagué cada cuota durante 60 meses, incluyendo la última, hace exactamente 2 meses, con mis propios ahorros.
La casa donde yo no era bienvenida a cenar los domingos, porque Patricia necesita espacio para crear su propio ambiente familiar. La casa que todavía estaba completamente a mi nombre. Ellos nunca se habían preocupado por ese detalle. Rafael siempre decía, es solo burocracia, mamá, lo arreglamos después. Y yo le creía. Qué conveniente era mi ingenuidad para ellos. Sequé las lágrimas que ni siquiera había notado que estaban cayendo. Respiré hondo. Y marqué un número. Doctor Marcelo, soy Elena Oliveira. ¿Recuerda aquella casa que compré para mi hijo? Necesito saber cuáles son mis opciones legales. Mientras hablaba con mi abogado, algo extraño comenzó a suceder dentro de mí. No era rabia, aunque la rabia estaba ahí, latiendo bajo mi piel como brasa encendida. Era claridad. Una claridad fría, limpia, que nunca antes había sentido. De repente, todo encajó. Las palabras de Patricia sobre límites saludables. El distanciamiento gradual de Rafael. Los comentarios de que yo era demasiado intensa con los nietos. Las excusas para no incluirme en celebraciones. Y las últimas Navidades, cuando abrí mis regalos y encontré una olla eléctrica y una tarjeta de tienda departamental, como si fuera una empleada doméstica, no su madre. No eran incidentes aislados. Era un patrón. Un plan meticuloso para alejarme lentamente, conservando solo lo que les resultaba útil, mi dinero, mi disponibilidad para emergencias, mi nombre en los documentos de una casa que no podían pagar solos. Me habían reducido a una función. Un cajero automático emocional y financiero. El doctor Marcelo confirmó lo que yo ya sabía. La casa era completamente mía. Legalmente, sin ninguna ambigüedad. Podía venderla, alquilarla, disponer de ella como quisiera. No existía ningún documento que prometiera una transferencia futura a Rafael. ¿Cuánto tiempo tardaría en completar una venta? Pregunté, sorprendiéndome con la firmeza de mi propia voz. Con un comprador interesado, 2 semanas. Quizás menos si aceleramos el proceso. El crucero duraría 10 días. Alrededor de mí. ¿Quién era yo antes de convertirme en la mamá de Rafael o la abuela de los niños? Recordé a la Elena que amaba bailar. La que soñaba con conocer París. La que tenía amigas, intereses, vida propia. La Elena que había sido borrada tan gradualmente que ni siquiera lo noté, reemplazada por una versión más cómoda, más conveniente, más silenciosa. Una Elena que cabía perfectamente en los rincones de sus vidas sin molestar, sin ocupar demasiado espacio. Ese mensaje en el puerto no había sido solo una exclusión de un crucero. Había sido una declaración. Para nosotros, tú eres prescindible. Bueno. Si así querían jugar, yo también tenía mis cartas. Tomé mi diario y comencé a escribir. No por venganza, aunque había un sabor amargo de justicia en todo aquello. Era por supervivencia. Era por amor propio. Era porque 62 años no era el final de una historia, era el comienzo de una diferente. Mientras su barco se alejaba de la costa, yo trazaba mi propio rumbo. Y esta vez, yo era la prioridad. La semana siguiente pasó como un torbellino de decisiones calculadas. Teresa encontró compradores en solo 3 días. Una pareja joven, Camila y Roberto, ambos médicos, con dinero en efectivo y ojos brillantes al ver la casa. Pero antes de firmar cualquier cosa, necesitaba entrar. Usé la llave que siempre guardé. Para emergencias, mamá, me había dicho Rafael alguna vez. Qué irónico. La vecina me vio desde el jardín con expresión curiosa. Vine a recoger unas plantas mientras viajan, le dije. Ella sonrió. Por supuesto que sonrió. Yo era Elena, la madre dedicada de Rafael, conocida y querida en el vecindario. Nadie sabía lo que yo sabía. Adentro, el silencio me recibió con memorias. Recordé el día que les entregué las llaves, el abrazo de Rafael, las lágrimas de gratitud en los ojos de Patricia. Cuánto había cambiado todo. Cuánto había planeado que cambiara. Caminé por las habitaciones con ojos nuevos,
leyendo las señales que siempre habían estado ahí. En las fotos de las paredes, yo aparecía cada vez menos. En los últimos portarretratos, no aparecía en ninguno. Los libros que les regalé no estaban en las estanterías. Y la colcha que tejí con mis propias manos, la que tardé 4 meses en terminar, estaba doblada en el fondo de un armario, sustituida por una comprada en tienda. Entonces entré a la oficina de Rafael. Segundo cajón. Un sobre con membrete de abogado. Lo abrí. Borrador de transferencia de propiedad. Fechado 3 meses atrás. Nunca firmado. Nunca presentado ante mí. El texto era perfectamente claro. Planeaban solicitar la transferencia de la casa a su nombre en cuanto se pagara la última cuota hipotecaria. La cuota que yo pagué. Hace 2 meses. Algo los había detenido. Quizás esperaban el momento perfecto. Quizás calcularon que debían encontrarme emocionalmente vulnerable antes de pedirlo. Un crucero en familia. Una madre agradecida. Una transferencia firmada. Guardé el documento en mi bolso. Evidencia. No necesitaba más razones para seguir adelante. Pero aquello confirmaba lo que mi corazón ya sabía. No fue un olvido. Fue una estrategia. ¿Estás segura de esto, Elena? Teresa me miró con los documentos en la mano, los ojos llenos de esa preocupación silenciosa que solo tienen las amigas de verdad. La miré. Y sin dudarlo un segundo respondí, nunca estuve tan segura de nada en mi vida. Ni yo misma esperaba esa firmeza en mi voz. Camila y Roberto, los compradores, eran exactamente lo que yo necesitaba, jóvenes, emocionados, con dinero en efectivo y sin preguntas incómodas. Hicieron una oferta por encima del valor de mercado. Plazo de cierre, 1 semana. El doctor Marcelo fue directo, como propietaria registrada, usted tiene todo el derecho. No pueden alegar sorpresa ni desconocimiento. La propiedad siempre estuvo a su nombre, claramente, sin ambigüedad. La venta se cerró en tiempo récord. El dinero llegó a mi cuenta. Las llaves serían entregadas el 27 de julio. Un día antes del regreso del crucero. Pero había un detalle que no podía dejar suelto. No quería simplemente desaparecer. Quería que entendieran. Quería que sintieran el peso de sus propias elecciones. Entonces me senté, tomé papel y pluma, y escribí. Rafael y Patricia, la casa que ustedes llamaban hogar fue vendida. Legalmente, siempre fue mía. Como bien sabían. Igual que sabían que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses usando mi jubilación. Cuando recibí ese mensaje en el puerto, diciéndome que yo no era familia suficiente para acompañarlos, entendí finalmente cuál era mi lugar en sus vidas. Un lugar conveniente. Periférico. Disponible solo cuando era necesario. Los nuevos propietarios se mudarán mañana. Sus pertenencias han sido almacenadas en un depósito pagado por 3 meses. La llave y la dirección están con el doctor Marcelo Almeida. No se molesten en buscarme. Así como ustedes necesitaban espacio para crecer como familia, yo también necesito espacio para redescubrir quién soy, más allá de ser una madre y abuela desechable. Elena. Doblé la carta. La coloqué sobre la mesa de la cocina, donde sería lo primero que verían al entrar. Junto a ella, una copia de la escritura y del contrato de venta. Que lo vieran todo. Que no quedara ninguna duda. Y entonces, en la última noche antes de entregar las llaves, hice algo que no hacía en años. Bailé. Puse a Elis Regina en el celular, el volumen al máximo, y giré sola por esa sala vacía, sin muebles, sin fotos falsas en las paredes, sin mentiras no dichas flotando en el aire. Solo yo. Y la música. Y la libertad extraña, dolorosa y hermosa de soltar lo que tanto amé. Tu familia ahora está sin techo, susurré al eco de las paredes vacías. Pero ese baile no era venganza. Era un ritual. Durante años me había definido por los papeles que desempeñaba para otros. Madre de Rafael. Suegra de Patricia.
Abuela de Mateo y Julia. Cajero automático emocional y financiero. Siempre disponible. Nunca de más. Siempre en el rincón correcto, sin molestar, sin ocupar demasiado espacio. Cada vuelta que daba en esa sala vacía me devolvía un pedazo de mí misma. La Elena que tenía sueños propios. La Elena que quería vivir, no solo servir. Al día siguiente, Camila y Roberto llegaron radiantes, hablando de redecoración, de proyectos, de futuro. La energía de esta casa es especial, dijo Camila, mirando las paredes con ojos brillantes. Se puede sentir que hubo mucho amor aquí. Lo hubo, respondí suavemente. Pero no todo amor sobrevive a la conveniencia. Ella me miró sin entender. Sonrió de todas formas. Yo también sonreí. Una sonrisa genuina, de esas que no había sentido en el rostro desde hacía semanas. Crucé el portón por última vez sin mirar atrás. Y sentí algo que no sabía cómo nombrar. No era paz exactamente. No era venganza. No era tristeza. Era el alivio brutal, doloroso y necesario de ver la realidad tal como es, y no como uno desea que sea. Llegué a mi apartamento y marqué un número. María, le dije a mi hermana. Ese viaje a París que siempre soñamos. ¿Qué tal el mes que viene? Colgué antes de que pudiera responder. Y le envié los pasajes que ya había comprado esa mañana. Era hora. Era mi turno. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas. Sin ese dolor sordo en el pecho. Sin despertar a las 3 de la madrugada preguntándome en qué fallé. Mientras el barco se acercaba lentamente a la costa, yo me alejaba de ese puerto, no con maletas, sino con algo más valioso. Con claridad. Ellos regresaban a una vida que ya no existía. Yo partía hacia una que estaba apenas comenzando. 3 días antes del desembarque, llegó un mensaje de Rafael. Mamá, te extrañamos. Los niños preguntan por ti todos los días. No puedo esperar para mostrarte las fotos. Lo leí. Sonreí amargamente. Ni una disculpa. Ni un reconocimiento de la herida que dejaron. Solo el guión de siempre, esperando que yo retomara mi papel, la madre comprensiva, siempre lista para perdonar, siempre disponible. No respondí. Al día siguiente, Patricia, Elena, te trajimos chocolates belgas. Julia los eligió especialmente para la abuela. Lo dejé en visto. El silencio era lo único que podía darles en ese momento, porque si abría la boca, quizás no sabría cuándo parar. Y aún no estaba lista para ese enfrentamiento. Cuando faltaban 24 horas para el desembarque, Rafael llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Mamá, es extraño que no respondas. ¿Está todo bien? Llegamos mañana a las 6. Podemos pasar a cenar. Los niños te extrañan. La preocupación en su voz sonaba genuina. Y eso era lo más confuso de todo. ¿Cómo podía excluirme tan fríamente y después actuar como si nada hubiera pasado? Como si viviéramos en realidades paralelas, en universos distintos donde las heridas no existían si nadie las nombraba. La mañana del desembarque me levanté temprano. Fui a la cafetería frente al puerto, pedí un espresso doble y observé desde lejos cómo ese enorme barco blanco se acercaba lentamente a la costa. En algún lugar de esa estructura flotante estaban las personas que yo llamé familia. A las 6:15 los vi bajar la rampa. Bronceados. Sonrientes. Cargados de bolsas de duty free. Julia sostenía un peluche nuevo. Mateo llevaba una camiseta de alguna isla caribeña. Patricia reía de algo que Rafael susurraba al oído. La imagen perfecta de la familia feliz. Me giré. Pagué el café. Y me fui. No necesitaba ver el momento en que leerían la carta. No necesitaba estar presente cuando entendieran que la casa ya no era de ellos. Eso no me daría satisfacción. Solo más dolor. Apagué el celular esa noche. Dormí mal. Una parte de mí todavía sentía culpa,
ese reflejo profundo de décadas poniendo las necesidades ajenas antes que las propias. Pero otra parte, la que crecía más fuerte cada día, sabía que había hecho lo necesario. A las 7:43 de la mañana siguiente sonó el timbre. Miré por la mirilla. Rafael. Solo. Ojeras profundas. Rostro pálido. Los hombros caídos como los de un hombre que no durmió nada. Abrí la puerta sin decir una palabra. Él me miró y dijo, con la voz temblando entre rabia e incredulidad, ¿cómo pudiste? Silencio. Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos. Lo miré a los ojos. Con calma. Con una serenidad que me sorprendió a mí misma. No era nuestra casa, Rafael. Era mía. Siempre lo fue. Está en el contrato que nunca te importó leer. Se pasó las manos por el cabello desesperado. Pero vivíamos ahí. Los niños crecieron en esa casa. Teníamos una vida ahí. Y yo tenía planes de viajar con ustedes. De ser parte de la familia. Una pausa larga. Cargada. Es curioso cómo los planes cambian, ¿no? Fue solo un viaje, mamá. Un único viaje. Lo miré. Y respondí con la voz más tranquila que he tenido en mi vida, no, Rafael. Fue la gota que derramó el vaso. ¿Y pensaste en los niños? Esas palabras. Esas 4 palabras. Después de todo. Después de décadas de sacrificios, de 2 empleos, de sueños postergados, de cumpleaños celebrados con lo que quedaba después de pagar sus cuentas, su primera preocupación no era yo. Era la inconveniencia que yo había creado. Respiré. Profundo. Y respondí con una calma que ni yo misma esperaba, tienen 3 meses de depósito pagado. Tiempo suficiente para encontrar otro lugar. Pausa. Y sí, Rafael. Pensé en los niños. Pensé en qué tipo de adultos se convertirán, viendo cómo tratan a su propia madre. Me miró como si estuviera viendo a una extraña. Y quizás lo era. La madre que él conocía, dócil, silenciosa, siempre disponible, siempre lista para sacrificarlo todo sin pedir nada a cambio, esa mujer había muerto en el puerto de Veracruz. Patricia está destrozada, dijo, como si eso debiera partirme el corazón. Lo miré fijo. ¿Y cómo crees que me sentí yo cuando leí tu mensaje aquel día? Solo familia. Como si yo fuera una conocida lejana. No la mujer que te crió sola. Fue solo una expresión desafortunada, mamá. No significaba nada. Significaba todo, Rafael. Y lo sabes. Fue el resumen perfecto de lo que he sentido por años. Que solo soy bienvenida cuando soy conveniente. Que mi papel es financiar sueños, no participar en ellos. Se levantó. Empezó a caminar por la sala, nervioso, sin saber dónde poner las manos, sin saber qué decir. ¿Qué quieres de nosotros? Una disculpa. Está bien, lo sentimos. Ambos lo sentimos. Fue insensible, fue incorrecto. Pero vender la casa, esto es desproporcionado, mamá. Desproporcionado. Esa palabra. No quiero una disculpa forzada arrancada por las consecuencias. Y no se trata de la casa. Se trata de respeto. Se trata de entender, finalmente, lo que valgo. Y entonces dijo algo que me heló por dentro, ¿y cuánto vale ese respeto? El precio de una casa. Silencio. En ese momento vi todo con una claridad brutal. No había venido por mis sentimientos. No había venido porque entendiera el daño que causó. Había venido porque necesitaba un techo. Todavía no lo entiendes, ¿verdad?, dije suavemente. Esto no es una negociación, Rafael. La casa fue vendida. Los nuevos dueños ya se mudaron. Es irreversible. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ustedes? No lo sé. Tomé un respiro. Yo voy a París en 27 días. Me miró fijo, sin parpadear. Finalmente voy a vivir mi vida.
No solo existir en función de la de ustedes. ¿París? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Quizás semanas. Quizás meses. Pausa larga. Quizás no vuelva. Sus manos temblaban cuando tomó el celular. Necesito contárselo a Patricia. No lo va a creer. Dile, respondí tranquilamente, que finalmente entendí lo que significa familia. Que es algo pequeño, cerrado en sí mismo. Que eventualmente se desintegra. Cuando la puerta se cerró detrás de él, no lloré. No sentí triunfo. Solo sentí peso. Un peso enorme siendo levantado de mis hombros, lentamente, como cuando termina una tormenta larga y el aire vuelve a oler limpio. No era venganza satisfecha. Era simplemente el alivio profundo, casi sagrado, de haber dicho en voz alta las verdades que guardé en silencio por décadas. Abrí mi computadora. El billete a París brillaba en la pantalla. París. A mis 62 años. No era una fuga. Era un recomienzo. Los días siguientes fueron una tormenta de mensajes y llamadas. Rafael. Patricia. Amigos en común activados como mediadores, como si mi dolor fuera un malentendido que bastaba con explicar bien. Elena, no puedes simplemente desaparecer y dejar a tu hijo y tus nietos en la calle, me dijo Marta en un audio de WhatsApp, con esa voz de quien cree que está siendo razonable. Sé que te hirieron. Pero esto es desproporcionado. Desproporcionado. Esa palabra otra vez. Como si existiera una tabla exacta de reacciones permitidas. Como si el dolor tuviera medidas. Como si décadas de exclusión silenciosa merecieran exactamente cierto nivel de respuesta, ni más, ni menos. No están en la calle, Marta, respondí. Están en un depósito pagado por 3 meses. Rafael gana bien. Siempre dijo que la casa era demasiado pequeña. Ahora tienen la oportunidad de encontrar algo que realmente les quede. Pero incluso mientras escribía esas palabras, sentía una punzada extraña. No culpa por lo que había hecho, sino miedo de la persona en que me estaba convirtiendo. ¿Era esta la Elena que yo quería ser? ¿O era esta la Elena real, finalmente libre después de décadas de reprimirse? No tenía respuesta todavía. En el 10º día después de la venta, llegó un ramo de rosas blancas. Mis favoritas. Con una tarjeta escrita a mano por Patricia. Elena, entiendo tu dolor y pido sinceras disculpas por cómo te hicimos sentir. Podemos conversar. No por nosotros, sino por los niños. Te extrañan. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Y reconocí exactamente lo que era. El llamado a los niños. El último recurso. El escudo emocional más poderoso que tenían, porque sabían perfectamente, que mis nietos eran mi punto débil. Y tenían razón. Los extrañaba. Con un dolor físico, real, que no desaparecía. Pero necesitaba romper el ciclo. Ese ciclo donde mi amor incondicional era dado por sentado, usado, exprimido, y devuelto solo cuando era conveniente para ellos. Puse las flores en un jarrón. Tomé una foto. Se la envié a Patricia con una sola palabra. Gracias. No era perdón. No era apertura. Era simplemente el reconocimiento civilizado de un gesto. Nada más. Faltando 2 semanas para París, sonó el timbre. Abrí la puerta. Y el corazón se me fue al piso. Abuela. Julia. 7 años. Ojos enormes. Brazos abiertos. Corrió hacia mí antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando y se enterró en mi pecho con esa fuerza pequeña e irresistible que solo tienen los niños que te aman sin condiciones. Te extrañé tanto. ¿Por qué no viniste a visitarnos a la casa nueva? La casa nueva. Tan inocente. Tan sin saberlo. La abracé fuerte. Cerré los ojos. Y sentí las 2 cosas al mismo tiempo. El amor más puro del mundo y el dolor más complicado que existe.
Los niños no tenían culpa de nada. Eran lo más hermoso de una historia muy fea. También te extrañé, mi amor, le susurré al oído. Solo necesité resolver algunas cosas. La Elena original parte 4. El sobre estaba escrito en caligrafía elegante. Una invitación formal para cenar en su nueva casa alquilada. Para recomenzar como familia. Lo leí 3 veces. Y cada vez que lo leía, sentía algo diferente. La primera vez, curiosidad. La segunda, escepticismo. La tercera, claridad. Esa noche me senté con mi diario y sopesé las opciones en silencio. Ir a la cena significaría una cosa, que bastaba una tarjeta elegante para borrar años de pequeñas humillaciones. Que yo era el tipo de mujer que regresa corriendo con la primera señal de que la necesitan. No ir significaría confirmar la imagen que ya estaban construyendo. La suegra amargada. La madre vengativa. La vieja que no sabe perdonar. Tomé el teléfono. Llamé a Rafael. Recibí la invitación, dije, sin rodeos. ¡Qué bien! Su alivio era audible. Entonces, ¿vendrás? No, Rafael. No iré. Silencio. Un silencio largo, pesado, incómodo. Mamá, estamos intentando arreglar las cosas. ¿Qué más quieres de nosotros? Respiré. No quiero nada de ustedes. Y ese es exactamente el punto. ¿Qué quieres decir? Durante años me quisieron disponible cuando era conveniente e invisible cuando no lo era. Ahora estoy eligiendo ser no disponible para ustedes y visible para mí misma. ¿Y los niños? Ellos no tienen culpa de nada. Estoy completamente de acuerdo. Y por eso mantendré contacto con ellos. Pero en mis términos. No en los de ustedes. ¿Qué términos son esos? Su voz tenía un filo de irritación mal disimulada. Lo llevaré a pasar un fin de semana conmigo una vez al mes. Sin ustedes presentes. Así como ustedes querían un crucero sin mí, yo quiero tiempo con mis nietos sin ustedes. Esto es ridículo, mamá. Estás usando a los niños como moneda de cambio. Lo miré, aunque no podía verme. No. Estoy estableciendo límites. Algo que debí haber hecho hace muchos años. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. Pero no de miedo. No de arrepentimiento. Era adrenalina. La adrenalina extraña y poderosa de quien finalmente, después de décadas, se atreve a decir la verdad. Al día siguiente, Patricia apareció en mi puerta. Impecable como siempre. Cabello perfecto. Ropa perfecta. Collar de perlas que yo le regalé la Navidad pasada brillando en su cuello. Pero su rostro traicionaba noches sin dormir. Elena, podemos conversar. Solo nosotras dos. Mujer a mujer. La hice pasar. Ofrecí café. Lo rechazó. Nos sentamos frente a frente en la sala como dos jugadoras de ajedrez antes de la partida. ¿Qué te pasó?, preguntó, su tono a mitad de camino entre preocupación y acusación. Esta no eres tú. Esta no es la Elena que conocemos. La miré tranquilamente. Tienes razón. No lo es. Aquella Elena murió en el puerto de Veracruz cuando leyó el mensaje de su hijo diciéndole que no era familia suficiente para un crucero. Bajó los ojos. Fue un error terrible. Estábamos estresados con los preparativos. Mi madre estaba enferma. Fue una decisión impulsiva, no lo pensamos bien. Impulsivo sería olvidar avisarme sobre una cena. Pausa. Excluirme deliberadamente de un viaje familiar es una elección consciente. Una que dice, con total claridad, cuál creen que es mi lugar en esta familia. Patricia ajustó el collar de perlas con esos dedos largos y perfectos. Un gesto pequeño. Pero yo lo conocía. Era lo que hacía. Cuando estaba incómoda pero no quería mostrarlo. Siempre fuimos agradecidos por todo lo que hiciste por nosotros, Elena. La casa, el apoyo financiero, la ayuda con los niños.
Fuimos agradecidos. Pasado. Así demuestran gratitud, ¿verdad? Tratándome como una empleada cuyos servicios pueden dispensar cuando resultan incómodos. No es justo ponerlo de esa forma, protestó, la voz ligeramente temblorosa. Hemos intentado construir nuestra propia familia, nuestra propia identidad como pareja. A veces eso significa establecer límites. Límites. Esa palabra. Es curioso, dije, con calma quirúrgica. Esos límites nunca aparecieron cuando necesitaban dinero para reformar la cocina. Ni cuando querían dejar a los niños conmigo para irse de viaje por trabajo. Patricia se ruborizó. Una grieta pequeña en la armadura perfecta. Sé que parece hipócrita. No parece, Patricia. ¿Lo es? Silencio. Respiró hondo, como quien reúne el último pedazo de coraje que le queda. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Estamos realmente arrepentidos. La miré. De verdad la miré, buscando en su rostro perfectamente maquillado algo genuino. Había algo. No arrepentimiento profundo, quizás. Pero sí la comprensión real de las consecuencias. El entendimiento de que esta vez las cosas no volverían solas a su lugar. No hay nada que arreglar, respondí suavemente. Ustedes hicieron sus elecciones. Yo hice las mías. Ahora todos vivimos con ellas. ¿Y los niños? Necesitan estabilidad. Como le dije a Rafael, seguiré presente en sus vidas. En mis términos. Fines de semana sin nosotros. Su tono traicionaba lo que no quería decir en voz alta, que le molestaba, que se sentía excluida, que no le gustaba no tener el control. La ironía era tan perfecta que casi doía. No es cuestión de confianza, Patricia. Es cuestión de construir mi relación con ellos independientemente de ustedes. Así como ustedes construyeron su familia independientemente de mí. Se levantó. Alisó la falda con esas manos perfectas. El gesto de siempre cuando no sabía cómo terminar una conversación que no estaba ganando. Has cambiado, Elena. Sí. Cambié. Debí haberlo hecho mucho antes. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en el silencio de mi sala. Y me sentí extrañamente ligera. No había gritado. No había llorado. No había suplicado que entendieran. Simplemente había dicho la verdad. Sin drama. Sin rencor. Sin disculpas innecesarias. La Elena de antes habría cedido en ese momento. Habría aceptado cualquier migaja de reconciliación, hambrienta de aprobación, desesperada por sentirse incluida aunque fuera en los márgenes. Pero esta Elena, la original, la que había sido enterrada viva bajo años de abnegación y silencio, no necesitaba su aprobación para existir. Una semana antes de París, cumplí mi promesa. Busqué a Julia y a Mateo. Los llevé al zoológico. Compramos helados ridículamente grandes. Tomamos fotos tontas haciendo cara frente a los pingüinos. Hablamos de todo y de nada, los amigos de la escuela, los animales favoritos, el libro que Julia estaba leyendo, el partido de fútbol que Mateo había ganado. En ningún momento mencioné a sus padres. En ningún momento hablé de casas, de cruceros, de heridas. Solo estuvimos presentes. Los tres. En ese día perfecto e imperfecto, construyendo una relación que no dependía de nadie más. Y. Mientras los miraba reír con el helado derritiéndose en las manos, pensé algo que nunca había pensado tan claramente: el amor verdadero no se negocia. No se condiciona. No se usa. Simplemente es. Y yo todavía tenía muchísimo amor para dar. Solo que ahora, por primera vez en décadas, también me lo daba a mí misma. París esperaba. Y Elena, por fin, también. París y el peso de soltar parte 5. Los niños se merecían estar lejos del drama de los adultos. Siempre lo supe. Cuando los dejé de vuelta, Rafael me esperaba en la puerta. Tenso. Intentando parecer casual y fallando completamente. ¿Se divirtieron?
Mucho, respondí con la misma ligereza forzada. Trajeron dibujos que hicieron para ti. Algo cruzó su rostro. Una grieta pequeña en la armadura. Gracias por hacer esto, dijo, y por primera vez en semanas su voz sonó genuina. Gracias por no alejarlos de ti por causa de todo esto. Lo miré. Nunca haría eso, Rafael. Pausa. No soy como ustedes. El comentario lo golpeó exactamente donde debía. Pero no se defendió. Solo asintió, aceptando el golpe en silencio como quien sabe que lo merece. ¿Cuándo vuelves de París?, preguntó, cambiando de tema. No lo sé. Quizás nunca. Sus ojos se abrieron. ¿Estás hablando en serio? Había pánico genuino en su voz. Un pánico que me dijo más sobre cómo me veía que cualquier palabra que hubiera dicho antes. Por primera vez en décadas estoy poniendo mis necesidades en primer lugar. Me quedaré el tiempo que sea necesario para redescubrirme. ¿Y si te necesitamos? ¿Y si los niños te necesitan? Sonreí. No con alegría. Con algo más profundo. La certeza tranquila de quien finalmente entiende su propio valor. Sobrevivieron sin mí durante 10 días de crucero. Estoy segura de que sobrevivirán durante mi viaje. La noche antes del vuelo hice algo que venía postergando. Abrí la caja. La caja donde guardé los recuerdos de Rafael durante 30 años. Fotos de su infancia. Dibujos escolares con letras torcidas. Su primer zapatito gastado. Cada objeto contaba la historia de un amor que lo había dado todo. Un amor que fue, lentamente, sin que yo lo notara, transformado en conveniencia. No tiré nada. No guardé la caja en el fondo del armario como si nunca hubiera existido. La observé. Simplemente la observé, reconociendo que esas memorias eran parte de mí, igual que el dolor de la exclusión reciente. Las dos cosas podían coexistir. El amor y la herida. El pasado y el futuro. No necesitaba negar lo que fui para convertirme en lo que sería. La mañana del vuelo, en el taxi hacia el aeropuerto, llegó un mensaje de Rafael. Buen viaje, mamá. Te amamos, aunque no lo creas ahora. Lo leí. Lo guardé en el corazón. Y no respondí. No porque no creyera en su amor, sino porque había aprendido algo que nadie me enseñó y que tardé 62 años en entender: el amor sin respeto es solo una palabra bonita. Una excusa elegante para continuar haciendo daño. El avión despegó puntualmente a las 10:25. Mientras Brasil quedaba atrás entre nubes, sentí algo que no sabía describir con exactitud. No era felicidad exactamente. No era alivio completo. Era la sensación física de respirar con los pulmones enteros por primera vez en años. La azafata sirvió champaña en clase ejecutiva, un lujo que me había permitido con parte del dinero de la venta. Levanté la copa en silencio. No era un brindis al fin de una familia. Era un brindis al comienzo de mí misma. París me recibió con lluvia fina y cielo gris. Y fue lo más hermoso que había visto en mi vida. María esperaba en el aeropuerto con un paraguas de colores imposibles y una sonrisa que ocupaba toda su cara. Bienvenida a tu nueva vida, dijo, abrazándome tan fuerte que sentí que algo dentro de mí se acomodaba en su lugar. María. Mi hermana. Mi opuesto perfecto. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Construyó una carrera internacional y vivía entre París y Cancún desde hacía décadas, ligera, libre, completamente ella misma. Durante años, en las conversaciones familiares, llamábamos a su vida egoísta. Lo decíamos con esa superioridad velada de quienes creen que sacrificarse por otros es siempre más noble que vivir para uno mismo. Ahora, a mis 62 años, sentada en el auto de su chofer atravesando el tráfico parisino, me pregunté por primera vez con honestidad brutal: ¿quién tomó las decisiones más sabias? ¿Cómo te sientes?, preguntó María. Libre. Asustada. Culpable. Todo al mismo tiempo. Ella rió de esa manera suya, sin filtros, sin disculpas.
Bienvenida a la vida real, hermana. Donde ninguna emoción existe sola y todas las decisiones tienen un precio. El apartamento de María quedaba en el Marais. Un barrio histórico lleno de galerías, cafés con mesas en la acera, tiendas pequeñas con personalidad propia. Su vida entera reflejaba exactamente quién era ella, sin concesiones, sin capas de sacrificio acumuladas por años de no atreverse a decir que no. Preparé la habitación de huéspedes, dijo, pero creo que necesitarás tu propio espacio pronto. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte? No sé, respondí honestamente. Nunca planeé nada más allá de la venta de la casa y la compra del pasaje. María sonrió como si eso fuera exactamente la respuesta correcta. Perfecto. Las mejores jornadas son las que no tienen guión definido. En los días siguientes me sumergí en París como una mujer sedienta que finalmente llega al agua. Museos. Cafés. Puentes sobre el Sena caminados sin prisa, sin destino. El olor a pan recién horneado mezclado con lluvia y perfume. La luz dorada de octubre entrando por ventanas altas. Absorbía cada momento como si estuviera recuperando los años que había vivido mirando hacia otro lado. Mi celular permanecía apagado la mayor parte del día. Lo encendía una vez por la noche, para verificar mensajes importantes y hacer videollamadas cortas con Julia y Mateo. ¿Cómo estuvo la escuela? ¿Cuál es tu animal favorito del zoológico, abuela? Mira este dibujo que hice para ti. Nunca hablábamos de sus padres. Nunca hablábamos de cuándo volvería. Solo estábamos presentes el uno para el otro a través de una pantalla, construyendo algo que no necesitaba de nadie más para existir. Una semana después de mi llegada, María organizó una cena. Artistas. Escritores. Profesores universitarios. Personas fascinantes que vivían vidas intensas, significativas, completamente propias, muy bien adentrados en los 60, los 70, algunos más. Esta es mi hermana Elena, me presentó María a una mujer de cabello gris y ojos vivos. Finalmente descubrió que existe vida más allá de ser madre y abuela. En otro momento me habría ofendido. Esa noche, entre risas y copas de vino tinto, simplemente reconocí la verdad en sus palabras. ¿Y qué haces, Elena?, preguntó Philippe, un profesor de literatura comparada con voz de quien ha leído demasiados libros buenos. Estoy redescubriendo quién soy, respondí, sorprendiéndome con mi propia honestidad. Pasé décadas siendo definida por mis papeles en la vida de los demás. Ahora estoy escribiendo mi propia definición. Ah. Sonrió con esa calidez de los que entienden. La jornada más importante de todos los viajes. Aquella noche fue reveladora. Por primera vez en décadas fui vista como Elena. No como la madre de alguien. No como la abuela de alguien. No como la suegra de alguien. Solo Elena, con sus opiniones, sus historias, sus sueños, su voz propia. Y fue embriagador. Al día siguiente, María me sorprendió. Tengo un amigo que alquila un pequeño apartamento en el cuarto arrondissement. Nada lujoso. Pero con todo el encanto parisino. ¿Quieres verlo? Alquilar para mí, pero no sé cuánto tiempo me quedaré. Exactamente por eso. Sin compromiso largo. Solo un lugar tuyo mientras decides los próximos pasos. El apartamento era un estudio típicamente parisino. Pequeño. Perfectamente organizado. Ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada del otoño. Piso de madera antigua que crujía suavemente bajo los pies, como si contara historias de todos los que habían vivido ahí antes. Una cocina minúscula pero completamente funcional. Es perfecto, susurré. Y lo decía de la manera más profunda posible. No del apartamento solamente. De donde estaba yo en la vida. Un lugar transitorio. Incierto. Completamente mío. Un comienzo. Esa misma tarde firmé el contrato. 3 meses, renovable. Con el dinero de la venta de la casa podía permitirme este tiempo sin presiones financieras inmediatas. Por primera vez en mi vida, el dinero que había trabajado tanto para ganar,
lo estaba gastando en mí misma. 2 semanas después de mi llegada a París, llegó un correo del doctor Marcelo. Lo abrí con el café de la mañana, sentada junto a mi ventana con vista al patio. Rafael había contratado un abogado. Estaba amenazando con impugnar la venta de la casa, alegando un acuerdo verbal de que el inmueble eventualmente sería de él. El doctor Marcelo era directo: sin documentación formal no tienen absolutamente nada. La venta fue completamente legítima. No se preocupe. Dejé el café sobre la mesa. No me preocupaba perder la batalla legal. Sabía que era inexistente. Lo que me afectó fue algo diferente, más profundo. La confirmación de que Rafael todavía no había entendido. Todavía veía todo esto como una injusticia cometida contra él. No como la consecuencia natural de sus propias elecciones. Esa noche lo llamé por primera vez desde que había partido. ¿Por qué el abogado, Rafael? Silencio del otro lado. Luego su voz, genuinamente sorprendida. Mamá, ¿dónde estás? Estábamos preocupados. Miré por la ventana el patio parisino bañado en luz de otoño. Y respondí con la calma de una mujer que finalmente sabe exactamente dónde está. En París. Como dije que estaría. Silencio del otro lado de la línea. ¿Por qué contrataste un abogado, Rafael? Un suspiro largo. El tipo de suspiro que no es cansancio sino derrota disfrazada de frustración. Porque no es justo. Aquella casa era nuestro hogar. Teníamos un acuerdo. ¿Qué acuerdo, Rafael? Pausa. ¿El que existía solo en tu cabeza, o el que planeaban imponerme después de que yo terminara de pagar la hipoteca? ¿De qué estás hablando? Encontré el borrador de la transferencia de propiedad en tu oficina. Fechado hace 3 meses. Nunca presentado ante mí. Estaban esperando el momento perfecto para presionarme, ¿verdad? Silencio. Un silencio que lo decía todo. Fue idea de Patricia, admitió finalmente, la voz baja, casi avergonzada. Ella creyó que debíamos oficializar la situación. Que llevábamos años viviendo ahí y que tú siempre dijiste que la casa era para nosotros. Y ustedes decidieron eso, sin consultarme. Así como decidieron que yo no era familia suficiente para el crucero. Son situaciones completamente diferentes, mamá. No, Rafael. Son exactamente iguales. En ambos casos, ustedes tomaron decisiones sobre mi vida, mis sentimientos y mis propiedades sin considerarme digna de participar en la conversación. Lo oí respirar profundo. Ese mismo gesto de cuando era niño e intentaba controlar la frustración antes de explotar. Y ahora vamos a vivir en este impas para siempre. Tú en Europa, rencorosa, y nosotros aquí intentando reconstruir nuestras vidas. No estoy rencorosa, Rafael. Estoy finalmente viviendo mi propia vida. No la que ustedes diseñaron para mí como papel secundario conveniente. Pausa breve. Y te sugiero que retires el proceso legal. Será humillante para ustedes cuando sea rechazado. Has cambiado, mamá. Ya no te reconozco. Lo miré, aunque no podía verme. Quizás nunca me conociste de verdad. Solo conociste la versión de mí que era conveniente para ti. Colgué. Y entonces, por primera vez desde que llegué a París, lloré. No por la casa. No por el proceso legal. No siquiera por la relación fracturada con mi hijo. Lloré por ella. Por la Elena que pasó décadas sofocada bajo capas de expectativas ajenas. Por la mujer que pudo haber sido si hubiera aprendido antes a decir que no. Por todos los sueños que dejó morir en silencio, convencida de que eso era lo que el amor exigía. Lloré por ella como se llora por alguien que estuvo perdido mucho tiempo. Con alivio de haberla encontrado. Y con dolor de todo lo que se perdió en el camino. A la mañana siguiente, María me encontró en el balcón con el café entre las manos, mirando el movimiento de la calle parisina con ojos hinchados. No dijo nada al principio. Solo se sentó a mi lado. Noche difícil, observó suavemente. Rafael contrató un abogado.
Quiere impugnar la venta. María soltó una risa seca, sin crueldad. Claro que sí. Cuando las personas pierden sus privilegios, lo llaman injusticia. Es mi hijo, María. A pesar de todo. Sí. Me miró directo a los ojos. Y tú lo amas. Pero amar no significa dejarse explotar. Pausa. Tú no le quitaste nada que fuera legítimamente suyo, Elena. Solo dejaste de dar lo que era legítimamente tuyo. Esas palabras se quedaron flotando en el aire frío de la mañana. Y algo dentro de mí las absorbió como tierra seca absorbe la lluvia. Durante toda mi vida había confundido amor con sacrificio. Generosidad con abnegación. Como si amar significara necesariamente hacerse menos para que el otro pudiera ser más. Como si el amor verdadero tuviera que doler para ser real. Pero el amor, el verdadero, no exige ese desequilibrio. No pide que una persona desaparezca para que otra pueda brillar. Esa tarde hice algo que no hacía desde los 19 años. Me inscribí en un curso de pintura en acuarela. Una pasión adolescente abandonada cuando quedé embarazada de Rafael, guardada en una caja mental etiquetada como frívola, incompatible con ser madre, para después. El después llegó 43 años tarde. Pero llegó. El taller quedaba en un edificio antiguo en Montmartre, con ventanas enormes que enmarcaban los tejados de París como si la ciudad entera fuera una pintura viva. Olía a papel húmedo, a pigmento, a posibilidades. El profesor, un señor de cabello completamente blanco y manos perpetuamente manchadas de color, nos recibió con una sonrisa que parecía haber vivido muchas vidas. La acuarela es como la vida, dijo, demostrando una pincelada suave y fluida. Puedes guiar el agua, pero nunca controlarla completamente. La belleza está en aceptar los caminos impredecibles que ella elige. Me quedé con esas palabras. Mientras mezclaba azules y dorados y los observaba fluir libremente por el papel, entendí que eso era exactamente lo que estaba aprendiendo a hacer con mi propia existencia. Guiar. No controlar. Aceptar lo impredecible. Encontrar belleza en los caminos que nunca habría elegido por sí misma. Al final de la clase tenía frente a mí un pequeño paisaje parisino. Imperfecto, ciertamente. Con líneas que no obedecieron. Con colores que se mezclaron sin permiso. Pero vibrante. Completamente vivo. Como yo. El otoño transformó París en una explosión de rojo y dorado. Como si la ciudad entera estuviera celebrando algo que solo yo entendía. Establecí una rutina que era exclusivamente mía. Me despertaba temprano. Tomaba café en la boulangerie de la esquina, donde el dueño ya me guardaba un croissant caliente sin que lo pidiera. Caminaba por parques diferentes cada día. Asistía a mis clases de acuarela 2 veces por semana. Por las noches, cenaba con María y sus amigos fascinantes, o simplemente me quedaba en mi pequeño apartamento leyendo, pintando, existiendo. Sin agenda de nadie más. Sin necesidades de nadie más que las mías. Era una vida simple. Pero era, completamente, mía. Las semanas pasaron. Los mensajes de Rafael se espaciaron. El doctor Marcelo me informó que había desistido del proceso legal, aceptando finalmente que no tenía ninguna base jurídica. Las videollamadas con Julia y Mateo continuaron, más cortas, más naturales, sin el peso de los adultos flotando en el fondo. Y entonces, a mediados de noviembre, llegó un correo que no esperaba. De Patricia. Elena, espero que estés bien en París. Las fotos que envías a los niños son hermosas. A ellos les encanta mostrar a sus amigos dónde vive la abuela ahora. Escribo para pedirte disculpas genuinas. Esta vez no por las molestias prácticas, sino por el daño emocional que te causamos a lo largo de los años. Rafael y yo hemos estado en terapia de pareja desde que te fuiste. No fue fácil enfrentar ciertas verdades sobre nosotros mismos. El terapeuta nos ayudó a ver cómo normalizamos comportamientos manipuladores, disfrazándolos de límites saludables y construcción de familia propia. La verdad es que dimos tu generosidad por sentada. Peor que eso,
la explotamos conscientemente. Sabiendo que tú nunca dirías no. Que nunca establecerías límites. Que nunca exigirías reciprocidad. No espero que perdones ni que olvides. No te pido que vuelvas ni que restaures lo que era antes. Solo quería que supieras que tu decisión nos forzó a enfrentar verdades dolorosas y comenzar cambios reales. Rafael tiene dificultad para expresar esto. Así que hablo por los dos. Él todavía está procesando mucha rabia y mucha culpa. Pero está progresando. Los niños están bien. Te extrañamos. Pero respetamos tu camino. Patricia. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez buscando la trampa, el pedido velado, la manipulación disfrazada de disculpa. Pero no había ninguna. No había mención a la casa ni a dinero. No había intento de usar a los niños como palanca. No había, cuando vuelves, escondido entre líneas. Solo palabras. Desnudas. Incómodas. Reales. Se lo mostré a María esa noche durante la cena. Ella lo leyó en silencio, con esa concentración suya de quien sabe leer entre líneas. ¿Qué opinas? Pregunté. Parece sincero, dijo finalmente, devolviendo el teléfono. Pero la pregunta importante no es qué opino yo. ¿Qué opinas tú? Reflexioné. Creo que están finalmente entendiendo. No solo lo que hice, sino por qué lo hice. ¿Y eso cambia algo para ti? No lo sé, respondí con honestidad. No estoy lista para perdonar completamente. Ni para volver a lo que era antes. María sirvió más vino en nuestras copas con esa calma suya de quien ha vivido lo suficiente para no apresurarse. Ni deberías. Perdón, cuando llegue, debe ser para tu propia paz. No para la comodidad de ellos. Y nunca, independientemente de lo que decidas, debes volver a aceptar ser tratada como antes. Levanté mi copa. Y brindé en silencio. No por el pasado. No por el futuro incierto. Sino por este momento exacto. Por esta mujer sentada frente a una ventana parisina en otoño, con vino tinto y verdades recién aprendidas. Por Elena. Finalmente. Solo Elena. Yelo, reconstrucción. El final esa noche le respondí a Patricia. Corto. Sin promesas. Sin concesiones. Pero tampoco sin hostilidad. Gracias por el correo. Aprecio la honestidad y el reconocimiento. También estoy en una jornada de autodescubrimiento y sanación. Me alegra que estén buscando ayuda profesional. Los niños son siempre bienvenidos en mi vida, así como la comunicación honesta entre nosotros. Elena. Lo leí una vez antes de enviarlo. No era perdón. No era reconciliación. Era simplemente una puerta entreabierta. No una invitación a regresar al pasado. Sino quizás, la posibilidad silenciosa de construir algo diferente. Diciembre llegó y París se convirtió en un cuento de hadas. Luces doradas colgando entre edificios centenarios. Mercados navideños con olor a canela y vino caliente. Vitrina tras vitrina brillando en la noche más corta del año. Y en medio de toda esa magia, mi clase de acuarela organizó una pequeña exposición de fin de año. Para mi sorpresa, 2 de mis piezas fueron seleccionadas. Nada grandioso. Una galería pequeña en Le Marais, con paredes de ladrillo antiguo y luz cálida. Pero para mí representaba algo que ninguna casa, ningún dinero, ningún sacrificio había podido darme antes. El reconocimiento de que yo existía. Que yo valía. Más allá de ser la madre de alguien. La noche de la apertura me quedé parada frente a mi acuarela enmarcada. Una vista del Sena al atardecer. Tonos de azul y morado fundiéndose en el horizonte, imprecisos, libres, sin pedir permiso. No era técnicamente perfecta. Pero capturaba algo real. Un momento de paz que había vivido sola, sentada a la orilla del río, sin necesitar a nadie para completarlo. Es hermosa. Una voz familiar.
Me giré. Y el corazón se me detuvo un segundo. Rafael. De pie frente a mí, en una galería de París, con el abrigo mojado por la llovizna y los ojos buscando los míos con algo que no le había visto en años. Humildad. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, casi sin aliento. Patricia vio la invitación en tu Facebook. Hizo una pausa pequeña. Creí que quizás era hora de una conversación cara a cara. Lo miré de verdad. Estaba más delgado. Con ojeras sutiles. Pero había algo diferente en su expresión, algo que no sabía nombrar exactamente hasta que lo entendí. Había bajado la guardia. ¿Viniste solo? Sí. Patricia se quedó con los niños. Ella entendió que necesitábamos este tiempo. Solo nosotros dos. Salimos de la galería y caminamos hasta un café cercano. La noche estaba fría y clara, con ese cielo estrellado que raramente se ve en una ciudad tan iluminada. Nos sentamos con chocolates calientes humeando entre las manos. Tu pintura es realmente bonita, dijo, mirando su taza. No sabía que pintabas. Yo tampoco, respondí con una sonrisa pequeña. Hay muchas cosas sobre mí que tú no sabías. Que yo misma no sabía. Asintió lentamente. He pensado mucho en eso. En cómo nunca te vi realmente como una persona completa. Con deseos propios. Con sueños propios. Una pausa. Era solo mamá. Una extensión de mí mismo, de alguna forma. La honestidad me desarmó completamente. Este no era el Rafael defensivo, el Rafael que llegaba con argumentos preparados y necesidades urgentes. Este era otro. La terapia parece estar funcionando, comenté suavemente. Sonrió apenas. Es difícil. Doloroso, en realidad. Confrontar patrones que ni sabía que tenía. Ver cómo traté a la persona que más me amó en el mundo. Su voz se quebró en la última palabra. Y algo dentro de mí se quebró también. Aún te amo, Rafael. Eso nunca cambió. Lo sé. Me miró directo. Y abusé de ese amor por años. Silencio. El tipo de silencio que no incomoda sino que limpia. No vine a pedirte que vuelvas. Ni a deshacer lo que hiciste. Tomó un sorbo largo. Vine a decirte que entiendo. Y que estoy intentando cambiar. Ser mejor. Nos quedamos así por un momento, dejando que las palabras flotaran entre nosotros sin necesidad de respuesta inmediata. ¿Los niños están bien?, pregunté finalmente. Te extrañan. Julia guarda cada foto que envías en un álbum especial. Cerré los ojos un segundo. ¿Y ustedes? La casa nueva es más pequeña. Más simple. Patricia volvió a trabajar. Estamos aprendiendo a vivir con menos, a valorar lo que realmente importa. Siento que haya sido tan difícil. Negó con la cabeza con una firmeza tranquila. No sientas. Fue necesario. Doloroso, sí. Pero necesario. Como una cirugía para remover algo que estaba pudriéndose por dentro. Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco. Porque era exactamente eso lo que yo también había sentido en estos meses. Que el dolor no era el castigo. Era la cura. ¿Cuándo vuelves a México?, pregunté. Mañana. Fue un viaje rápido. Solo para verte. Para esta conversación. Lo miré. ¿Y qué sucede ahora entre nosotros? Pensó un momento con esa honestidad nueva que todavía me costaba reconocer como suya. No sé. Creo que comenzamos de nuevo. No como antes. Eso sería imposible e insalubre. Pero quizás podamos construir algo nuevo. Basado en respeto mutuo. Esta vez de verdad. Asentí. No era perdón completo. No era reconciliación inmediata. Era algo más matizado. Más difícil de nombrar pero más real que cualquier abrazo forzado o disculpa rápida. Era el reconocimiento de dos personas que se habían hecho daño, eligiendo intentar algo diferente. Impulsivamente le dije,
Me gustaría que conocieras a mis amigos aquí. María está organizando una cena de Navidad la próxima semana. Me encantaría. Su sonrisa fue genuina. Pero tengo que volver por Patricia y los niños. Lo entiendo. Quizás la próxima vez vengan todos. Quizás. Asintió sin presionar. ¿Podemos hacer una videollamada en Navidad? A los niños les encantaría. A mí también. Cuando nos despedimos en la puerta del café, me abrazó. No el abrazo rápido y automático en que nos habíamos convertido los últimos años. No el abrazo de obligación, de costumbre, de ya me voy. Un abrazo real. Largo. Con el peso de todo lo que no podíamos decir con palabras. Te amo, mamá, susurró. Lo siento. Lo siento por todo. Cerré los ojos. Y lo abracé igual de fuerte. También te amo, hijo. Siempre te amé. Eso nunca estuvo en duda. Mientras lo veía alejarse por la calle iluminada de luces navideñas, con el abrigo oscuro perdiéndose entre la gente, sentí algo soltarse dentro de mí. Algo que había estado apretado mucho tiempo. No era perdón completo. Eso aún tomaría tiempo. Pero era el inicio. Para él. Para mí. Para lo que podríamos llegar a ser si los dos elegíamos hacerlo diferente. Esa noche pinté hasta tarde. No el Sena esta vez. No París. Una playa mexicana. Agua azul turquesa. Arena dorada. El cielo de la tarde mezclando naranja y rosa en el horizonte. Un lugar donde una vez llevé a Rafael cuando tenía 6 años. Donde construimos castillos de arena con las manos pequeñas de él y las mías. Donde la marea llegaba inevitablemente y se lo llevaba, y él lloraba 2 segundos y luego reía y empezaba otro. La vida es así, mi amor, le decía yo. Se lleva las cosas. Pero siempre queda la arena para construir de nuevo. Llamé a la pintura reconstrucción. La Navidad en París fue diferente a todo lo que había conocido. María decoró su apartamento con un pino pequeño cargado de adornos vintage. Luces doradas en las ventanas. Vin Chao, vino caliente con especias, impregnando cada rincón del aire. Sus amigos llegaron con platos de sus propias tradiciones. Música suave. Risas genuinas. Conversaciones que duraban horas sin que nadie mirara el reloj. Y en la mañana de Navidad, la videollamada prometida. Rafael, Patricia, Julia y Mateo, sentados alrededor de una mesa decorada, con regalos envueltos con mi nombre apilados en una esquina. Para abrirlos cuando vuelvas, abuela, explicó Julia con ojos brillantes de emoción. Los guardé yo misma. Patricia parecía diferente también. Menos perfecta. Menos pulida. Más real. Me mostró la casa nueva con una sonrisa tímida, casi esperando mi reacción. Era más pequeña, sí. Más simple. Pero tenía algo que la casa anterior nunca tuvo. Personalidad. Calidez. La huella de una familia que estaba aprendiendo a ser auténtica. ¿Cuándo vuelves, abuela?, preguntó Mateo, inclinándose hacia la cámara con esos ojos enormes que siempre me destrozaban el corazón. Miré a María, que observaba desde el costado con una sonrisa discreta. Y luego miré a Mateo. Aún no lo sé, querido. Estoy aprendiendo muchas cosas aquí. Redescubriendo partes de mí que había perdido. Pero vas a volver, insistió Julia con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Me tomó un momento. Sí, mi amor. Siempre vuelvo. Pero esta vez, cuando vuelva, vuelvo diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Julia frunciendo el ceño pequeño. Sonreí. Más yo misma. Aquella noche, después de la llamada, salí al balcón de mi pequeño apartamento parisino. El frío de diciembre me envolvió. La ciudad brillaba abajo. Millones de luces, millones de vidas, millones de historias desarrollándose simultáneamente en esas calles antiguas. Y yo, Elena Oliveira, 62 años,
de pie en un balcón parisino con una copa de vino y una vida que finalmente era mía. Pensé en el puerto de Veracruz. En el mensaje que casi me destruyó. En las maletas que tomé temblando. En la firma del contrato de venta. En la carta sobre la mesa de la cocina. En el baile solo en la sala vacía. En el avión despegando. En los colores mezclándose sin permiso en el papel de acuarela. En el abrazo de Rafael en la puerta del café. En la pintura que llamé reconstrucción. Y entendí algo que ningún libro me habría enseñado. Que los mejores capítulos de una vida no siempre empiezan con alegría. A veces empiezan con un mensaje devastador en un puerto. A veces empiezan con el corazón roto en pedazos. A veces empiezan exactamente cuando todo lo que construiste durante décadas se desmorona. Y tú, por primera vez, en lugar de recoger los pedazos para los demás, los recoges para ti. Levanté la copa hacia el cielo estrellado de París. Y brindé. Por la Elena que sobrevivió. Por la Elena que se atrevió. Por la Elena que finalmente, después de 62 años, había llegado a casa. No a una casa con paredes y contratos. Sino a la única casa que nadie jamás podría venderle ni quitarle. Como pintar, dijo Rafael con una sonrisa. Esa sonrisa. La misma que tenía cuando era niño y descubría algo nuevo. Antes de que el mundo lo volviera serio, calculador, distante. Les mostré fotos de tu exposición, continuó. Yo también quiero aprender, exclamó Julia, inclinándose hacia la cámara con esos ojos enormes que me deshacían por dentro. Podemos tener clases juntas cuando vuelvas, abuela. Sentí algo caliente expandiéndose en el pecho. No era nostalgia. No era debilidad. Era amor. El amor limpio, sin cadenas, que solo es posible cuando uno ya no necesita nada a cambio para darlo. Me encantaría eso, respondí. Quizás encontramos un profesor en Monterrey. Después de la videollamada, María y yo salimos a caminar por los Champs-Élysées. Las decoraciones navideñas convertían la avenida más famosa del mundo en algo de otro planeta. Familias, parejas, turistas, todos moviéndose en esa corriente humana cálida y festiva. Parecen realmente diferentes, comentó María, entrelazando su brazo en el mío. Más humildes. Sí. Caminé en silencio un momento. La terapia. La nueva realidad financiera. El shock de perderme de repente. Creo que todo eso junto despertó algo que dormía en ellos. Y eso cambia tus planes. Reflexioné. No tengo planes exactamente. Tengo una dirección. María se rió. Muy filosófico. Pero en serio, ¿estás pensando en volver a México? Eventualmente, sí. Nos detuvimos frente a un escaparate deslumbrante. Nuestros reflejos mezclados con las luces centelleantes de Navidad. Dos mujeres de mediana edad, semejantes en los rasgos, tan diferentes en las historias vividas. Este es un capítulo maravilloso, dije mirando mi propio reflejo. Pero no es el libro entero de mi vida. Mis nietos están allá. Parte de mi corazón también. Pero no en las mismas condiciones de antes. No como pregunta. Como confirmación. Definitivamente no. Nunca más seré aquella Elena invisible. Conveniente solo cuando es necesaria. María me miró con esa expresión suya de quien lleva décadas entendiendo cosas que la mayoría tarda una vida en aprender. ¿Sabes lo que más me impresiona de toda esta historia? Se ajustó la bufanda roja. No es la decisión que tomaste. Es lo que hiciste después de tomarla. Muchas personas se vuelven amargas cuando vencen. Consumidas por el resentimiento. Atrapadas en el pasado. Pausa. Pero tú floreciste. Enero llegó con nieve ligera cubriendo los tejados parisinos. El mundo entero en silencio blanco. Y yo, caminando sola por el jardín de Luxemburgo casi desierto, con las manos en los bolsillos y el aliento formando nubes pequeñas en el aire frío, tomé mi decisión. Era hora de volver. No por obligación. No por culpa.
No cediendo a ninguna presión, sino porque estaba lista. Lista para construir el siguiente capítulo. Uno que incluía a mi familia, pero también mucho más. Llamé a Rafael esa noche. Vuelvo en febrero, dije. Pero con algunas condiciones. ¿Cuáles? Su voz mezclaba alegría y cautela en proporciones iguales. Voy a mantener mi independencia. Ya alquilé un apartamento cerca del suyo. No viviré con ustedes ni seré niñera a tiempo completo. Entiendo y respeto eso. Sin dudar. Voy a seguir pintando. Encontré un taller en Monterrey. Claro, mamá. Tu tiempo es tuyo. Y necesitamos establecer límites claros. Todos. Incluso los niños necesitan entender que la abuela tiene su propia vida. Estamos trabajando exactamente en eso en la terapia, dijo. Aprendiendo sobre límites saludables. No solo para protegernos a nosotros, sino para respetar a los demás también. Lo escuché. Y entendí que algo fundamental había cambiado. No solo en mí. En él también. Quizás en todos nosotros. Las últimas semanas en París fueron un torbellino dulce. Empacar pinturas. Enviar libros por correo. Despedirme de los amigos nuevos que en pocos meses se habían vuelto esenciales. Caminar una última vez por cada calle que había aprendido a amar. París me había dado tanto. No solo recuerdos. No solo habilidades. Una versión renovada de mí misma. La noche antes de partir, María organizó una cena de despedida. Cuando llegó el momento del brindis, me miró con esos ojos que conocen mis secretos desde que éramos niñas, y levantó su copa. A mi hermana Elena. Que demostró que nunca es tarde para reinventarse. En el vuelo de regreso a México, con las nubes debajo y el cielo infinito arriba, reflexioné sobre todo. Había partido como una mujer herida. Furiosa. Rota. Buscando en algún lugar del mundo el pedazo de sí misma que había perdido. Y regresaba como algo completamente diferente. Una mujer con límites claros. Con pasiones propias. Con una comprensión nueva y profunda de su propio valor, más allá de cualquier papel familiar. La venganza había sido solo el detonador. La transformación fue el verdadero destino. Rafael, los niños y Patricia me esperaban en el aeropuerto. Carteles hechos a mano con letras de colores. Bienvenida, abuela artista. Los abracé a todos. Sintiendo el calor familiar mezclado con algo nuevo. Una dinámica diferente, todavía en formación, todavía aprendiendo sus propias formas. Pero real. Honesta. Sin capas de conveniencia ni silencio fingido. Bienvenida de vuelta, dijo Rafael cargando mis maletas. O quizás debería decir, bienvenida a un nuevo comienzo. Me gusta más eso, respondí sonriendo. Un nuevo comienzo. Para todos nosotros. Los meses siguientes construimos gradualmente nuestra nueva dinámica. Cenas semanales donde hablábamos de cosas reales, no de superficialidades educadas. Días especiales con los nietos, parques, museos y las clases de acuarela que Julia había pedido desde aquella videollamada de Navidad. Y sobre todo, tiempo para mí. Mi apartamento. Mi taller 3 veces por semana. Mi vida, verdaderamente mía. Rafael y Patricia continuaban en terapia. La pérdida de la casa, aunque traumática, había forzado una reevaluación que los estaba transformando lentamente. No en personas perfectas, sino en personas más conscientes, más honestas, más presentes. Un domingo de primavera, meses después de mi regreso, estábamos todos reunidos en el patio de su apartamento nuevo. Más pequeño que la casa antigua. Más simple. Pero con algo que aquella casa nunca tuvo. Alma. Rafael asando. Patricia arreglando la mesa con esa concentración suya de quien está aprendiendo a disfrutar las cosas pequeñas. Los niños corriendo en el césped. Yo llegando con un postre aprendido en París.
Rafael se acercó con una copa de vino y se quedó a mi lado en silencio un momento, mirando la escena. «¿Sabes lo que estoy pensando?», dijo finalmente. «Nunca te agradecí propiamente». «¿Por qué?». «Por haber sido lo suficientemente fuerte para forzarnos a cambiar». Pausa larga. «Si hubieras seguido como siempre hiciste, continuaríamos atrapados en ese ciclo». Los dos. Todos. Me sorprendieron sus palabras. Nunca había pensado en lo que hice como un regalo para ellos también. Pero de cierta forma lo había sido. El dolor de la pérdida. El despertar forzado. El espacio vacío donde antes había una comodidad cómplice. Todo eso había creado lugar para algo nuevo. A veces extraño la casa, continuó, mirando al horizonte. Era bonita, espaciosa. Pero me di cuenta de que nunca fue realmente un hogar. Era más un trofeo. Un símbolo. Señaló el pequeño jardín imperfecto, los niños con tierra en las rodillas, la mesa puesta sin vajilla de lujo. Esto se siente mucho más nuestro. Asentí. A veces perdemos algo que creíamos valioso, solo para descubrir que lo verdaderamente precioso estaba en otro lugar. No puedo cambiar lo que hice, dijo la voz ligeramente quebrada. Pero puedo prometerte que nunca más te haré sentir invisible. Lo miré. A este hombre que fue mi bebé, mi niño, mi orgullo y mi dolor más profundo. Es todo lo que siempre quise, Rafael. Ser vista. No solo como madre o abuela. Como Elena. Esa tarde, pintando con Julia en el pequeño estudio de mi apartamento, ella levantó la vista del papel con esa seriedad que solo tienen los niños cuando van a decir algo importante. Abuela, ¿ya perdonaste a papá y a mamá por no llevarte en el crucero? Me detuve. Busqué palabras que fueran verdaderas y que una niña de 8 años pudiera sostener. ¿Sabes, Julia? Perdonar no significa fingir que algo doloroso no sucedió. No significa decir que no importó. Entonces, ¿qué significa? Significa decidir que ese dolor ya no va a controlar tu futuro. Y sí. Sonreí. Estoy perdonando. Un poco más cada día. Julia frunció el ceño pequeño, pensando. Y entonces dijo algo que me dejó sin palabras, es como en las pinturas, abuela. Cuando te equivocas, no puedes borrar. Pero puedes transformar el error en algo bonito. Me quedé mirándola. 8 años. Y ya entendía lo que a mí me costó 62 aprender. Exactamente así, mi amor. Exactamente así. En mi cumpleaños número 63, Rafael y Patricia me dieron un sobre. Un pasaje a Italia. Una inscripción en un taller de pintura en la Toscana. La tarjeta decía, para que continúes tu jornada. Con todo nuestro amor y respeto. Lo sostuve entre las manos un momento largo. Y pensé en el puerto de Veracruz. En el mensaje que me congeló el corazón. En las maletas tomadas con manos temblorosas. En la carta sobre la mesa de la cocina. En el baile solo en la sala vacía. En el avión despegando. En París. En los colores fluyendo libres por el papel. En el abrazo de Rafael en la puerta del café navideño. En Julia diciendo puedes transformar el error en algo bonito. Y entendí, con una claridad que ninguna palabra puede terminar de describir, que el dolor de aquel día en el puerto no me había destruido. Me había construido. Que la mujer que sostenía ese pasaje a Italia no era la misma que esperaba en aquella banca del muelle, ansiosa por ser incluida, hambrienta de aprobación, dispuesta a hacerse pequeña para caber en los espacios que otros le dejaban. Era Elena. Completa. Libre. Finalmente, después de 63 años, dueña de su propia historia. La venganza había sido solo el comienzo. El renacimiento que le siguió. Ese fue el verdadero triunfo.